animan a hacer cosas que antes no se animaban, porque saben que tienen una protección. La protección que la ley no les daba, resulta ser que la Corte las da, declarando inconstitucionales varios artículos de la ley sindical. Me parece que uno de los puntos, en el mundo laboral por lo menos, creo que es uno de los avances más grandes que hubo. ¿No te parece que en relación a eso, o sea, en relación a esos cambios que produjo la Corte, de alguna manera el mundo sindical está en deuda con una modificación de la ley que rige la vida interna de los sindicatos, de la 23.551? O sea, que tiene una cantidad de vicios muy importantes, ¿no? Sin duda, tenemos una ley que está cuestionada primero por la OIT. Claro. Que casi como país da un poco de vergüenza que la OIT venga año tras año desde 1988 diciendo esta ley no se ajusta a los convenios de libertad sindical, y el país en diferentes gobiernos miraba para otro lado. Ahora a esto se le sumó nada menos que doctrina de la Corte Suprema, y esto sí ya es tiene una, digamos, efectividad, porque los jueces, todos los jueces del país tienen que ajustarse a esa doctrina. Entonces, por eso digo, a partir de que la Corte también toma esas resoluciones, esos dictámenes de la OIT, hay como una especie de movimiento que vemos nosotros los abogados, los que estamos en contacto directo con los sindicatos o con la gente, en función de este nuevo marco, este marco jurídico. Ahora, lo natural sería que tuviéramos una ley que se ajustara a la OIT y que se ajustara a la doctrina de la Corte. El tiempo pasa y todavía estamos en mora, esto es clarísimo. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Porque todavía hay poderes muy fuertes, intereses muy fuertes y poderosos que se resisten. Es decir, yo creo que hay un cambio de paradigma, pero en las épocas en la coyuntura del cambio de paradigma, los intereses asociados al paradigma viejo se resisten, incluso con violencia. No van a entregar así nomás todos los privilegios que han tenido durante décadas. Entonces, eso es lo que demora, los gobiernos tienen temor a la reacción de estos intereses sindicales afectados y no se animan a dar este paso, pero es algo que va a caer como la fruta madura, ¿no? Ojo que esto que está diciendo Luis Ramírez nos cambia la vida a los laburantes en forma concreta. Esto no son cosas abstractas. Si nosotros podemos organizarnos, tenemos más libertad de organización, menos libertad de organización, si tenemos protección sindical, si tenemos fueros. Esto es un tema que hace a la vida en los lugares de trabajo, en los sectores, no es nada que tenga que ver con algo teórico ni abstracto. Y en ese sentido hay un tema, Ariel, que tiene que ver con la seguridad en el trabajo. Y ahí tenemos un tema donde Luis maneja muy bien, sobre todo porque si hay algo que nos resulta a los laburantes por ahí todavía difícil de digerir o de manejar, es qué derechos tenemos, qué obligaciones, cómo se manejan estos sistemas, qué pasa cuando hay un accidente, porque, bueno, todas estas cuestiones ha habido, Luis tiene editado un libro muy interesante, pero sobre todo muy accesible. Y en ese sentido nos gustaría que nos pudieras describir de alguna forma cuáles son las virtudes y sobre todo cuáles son las contradicciones en el sistema de seguridad en el trabajo. Bueno, nosotros tenemos una ley que es la Ley de Riesgos del Trabajo, que es una ley de la década del 90 y tiene en sus genes todo lo que fue la política de los 90. Es una ley que enfocó más el tema del negocio del seguro, porque fue una ley que creó por primera vez en el país un seguro obligatorio, donde de pronto en ese momento cerca de 500.000 empresas tenían que ir a buscar ese seguro, porque el autoseguro es sumamente difícil, no se puede hacer, solamente una decena de empresas lo han hecho, por lo tanto había un mercado cautivo, había muchísimo dinero en juego, y el espíritu de la ley, en lugar de ser el espíritu de protección a la gente que trabaja, fue el espíritu del negocio. Esto es, claro, es lo que se huele en cada artículo. Y por eso tenemos una ley, y volvemos al punto anterior, una ley al cual
la Corte la ha declarado inconstitucional innumerables veces. Tiene tantas declaraciones de inconstitucionalidad que yo creo que es récord en la Argentina y me atrevería a decir en el mundo, que una misma ley sea declarada en tantos artículos y normas no ajustada a la Constitución. Así que yo diría que tenemos un problema grave, una ley que ha sido perforada por innumerables fallos y nada menos que de la Corte Suprema, que está reclamando a gritos una reforma. También acá, ahí estamos en mora. O una ley nueva. Una ley nueva, claro, sí, claro. Es que ya no es posible una reforma así, no son posibles los parches. Claro. Son tantos los agujeros, yo siempre digo, fueron como misiles bajo la línea de flotación de este sistema, son tantos los agujeros que ya pensar en una reformita o parches parecería, yo creo que tenemos que pensar una nueva ley y repensar filosóficamente esta nueva ley. Porque en principio, a ver si nosotros tenemos una ley que en realidad, en cambio de evitar, o sea, hacer centro en evitar el accidente, lo que hace de alguna manera es dejar aceitado el funcionamiento para que las distintas patronales tengan más o menos la responsabilidad cubierta, digamos. Y después el proceso para saldar ese accidente está también perforado por la Corte, como dice Luis, pero en cambio de evitar que el accidente se produzca, lo que hace es salvarle las papas a las patronales. ¿Me equivoco, Luis? No, esa fue la intención. Sí, es que hoy en día yo creo que las empresas también son víctimas de una ley porque les genera una inseguridad jurídica enorme. Así que yo creo que hoy, ¿Es tan así? Sí, yo creo que hoy a las empresas que no saben con exactitud cuál es el marco de protección que tienen, si el seguro las cubre o no las cubre de un fallo o de una sentencia, porque desgraciadamente todo esto ha llevado a una litigiosidad alta, no por culpa de los trabajadores, no por culpa de los abogados, sino por culpa de la injusticia de esta ley, así de claro. Entonces, me parece que también acá están, digamos, afectados todos los intereses. Acá hay que barajar y dar otra vez. El problema de esta ley básico es que se pensó en un operador que iba a ser una empresa privada con ánimo de lucro. Y si interviene como operador, es decir, aquel que tiene que dar protección, tiene interés porque lucra con el sistema, resulta ser entonces que tiene intereses opuestos a la víctima. Aquel que tenía que dar la protección, hablando claro, las CRT, que tienen que dar la protección, resulta ser que ganan más dinero mientras menos protección dan. Esto es un absurdo. ¿Te parece? Ay, es un absurdo, porque esto fue lo que siempre, digamos, hemos dicho. ¿Y entonces cómo hacen para cambiar la ley? No, hay que cambiar, para mí, en mi modesta opinión, de raíz. Esto no puede seguir así. Es decir, el operador del sistema no puede lucrar con el sistema. Porque esto fue poner al lobo para que cuide a las gallinas. ¿Qué hizo el lobo? Se come las gallinas. Entre la RT, que es una sociedad anónima, y la víctima hay una relación que es como un juego de suma cero. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Ahora, si uno es poderoso económicamente y el otro está solo, transcurre en soledad por este sistema, uno ya sabe quién es el que gana y ya sabe quién es el que pierde. Es así de básico. Este sistema, y es mi opinión, y creo que la de varios, no tiene solución mientras sigan operando aseguradoras que tienen fin de lucro. Ahora, la pregunta obligada acá es cómo haces para cambiar la mentalidad de eso. Bueno, si pudimos eliminar a las AFJP, que también eran la niña bonita de los 790, ¿cómo no vamos a poder hacer este cambio? Creo que lo podemos hacer. Habrá que esperar, digamos, la oportunidad, hacer estudios serios, ver a qué otro modelo vamos, pero yo creo que hay que apuntar a eso, exactamente.